Bueno, estamos aquí en vivo y en directo desde Miami, Florida, United States of America, con nuestro programa South Press Interviews. Nuevamente estamos ofreciendo lo mejor desde nuestro punto de vista, información sobre la población de aquí de los Estados Unidos y sobre hechos importantes que ocurren en Israel y que impactan también en nuestra situación actual. Siempre en el contexto de unas elecciones importantes que apenas estamos a 6 meses de esas elecciones y por lo tanto las circunstancias internacionales e internas que envuelven al país son realmente, llevan a la reflexión en momentos como estos, teniendo en cuenta que tanto Israel como Estados Unidos son países que tienen una importancia geopolítica innegable, aún cuando también confrontamos prácticamente los mismos enemigos y los mismos amigos. En el día de hoy también conmemoramos las fechas, ¿no? de los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el Holocausto judío. Hoy tenemos conmemoraciones en el monumento de acá de Miami Beach, donde cada año la comunidad judía se reúne para no olvidar esos hechos terribles que nunca más deben repetirse en nuestra historia. Sin más, bueno, le doy la palabra a mi querida Felicia Jiménez, amiga, colega, editora, escritora también, y mi bella esposa. Bueno, hoy estamos de lujo, porque hoy, profesor, tenemos también una invitada de lujo. Tenemos a nuestra amiga Claudia Starosa, argentina, igual que usted, y que vivió muchos años en Venezuela, como nosotros. Ella es maestra de educación especial y patología del lenguaje. Y ahorita estamos aquí residiendo en Miami, hemos compartido en ferias de libros, y bueno, y así comenzamos nuestra bonita amistad, que ya lleva casi prácticamente como 4 años, 5, sí, ya hace años. Su libro, Dos ramas, dos destinos, yo me lo bebí así, hablando literalmente, en un día, porque está tan fácil de leer, tan bonito, tan dinámico, que de verdad que me apasionó mucho. Es la historia, pero yo voy a dejar que ella lo cuente, pero quiero hacer un preámbulo. Es la historia de su familia, que también fue, cuando el Holocausto, fue muy perseguida y fue muy maltratada. Y podemos decir, yo aquí puse que el libro yo lo podía considerar como un libro de los libros que se hicieron en Israel para conmemorar no para conmemorar, sino para destacar todas las cosas que pasaron en Israel cuando Israel cuando lo de la Tercera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y este libro de ella relata la historia y el recuerdo de su familia, y entonces está muy bonito. Yo quisiera que ella lo explicara, porque en realidad ella fue la que lo hizo, y me gustaría que al final de esa explicación me terminara con la poesía, porque la poesía resume todo lo de su familia en el Holocausto. Así que con ustedes, mi amiga Claudia. Bueno, muchísimo gusto, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes, mis amigos periodistas, grandes periodistas, con el señor Shimon, o Simpson, como le dicen ellos, no sé cuál es exacto la pronunciación. ¿Cómo sería? Shimon. Simpson. Como el Sansón de la Biblia, pero en hebreo. Shimshon sería. Simpson. Sí, entonces, bueno, mucho gusto, encantada de estar acá. Y bueno, el libro yo lo titulé Dos ramas, dos destinos, porque son dos ramas de mi misma familia, originaria de Polonia, de Lukov, un pueblo cerca de Varsovia, como 1 hora y media de Varsovia, que se separaron debido a las guerras y al Holocausto. Eso es lo básico de lo que se refiere al título, ¿no? Entonces, por mi parte, mi bisabuelo fue el que se fue a Argentina, pero se fue en 1923, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero la familia, los hermanos, el hermano y todo el resto de la familia extendida se quedó en Polonia. Ellos fueron los que tuvieron que sufrir el Holocausto. O sea, ellos fueron la rama que tuvo que sufrir ese destino, y digamos, la rama de donde yo después nací, de mis ancestros, se desarrolló en Buenos Aires, en Argentina. Entonces no tuvimos ese mismo destino tan trágico,
Entonces yo me entero por Facebook, a través de Facebook, como en el 2005, cuando estoy en Caracas, viendo los apellidos y tratando de buscar familiares, me doy cuenta que hay una parte de la familia de mi papá que me está contestando en el Facebook, nombres americanos, unos nombres en inglés. Y yo digo, bueno, pero si nosotros no tenemos a nadie de familia americana, pensé que todos eran de Argentina. Resulta que averiguando vemos que son del mismo árbol genealógico y entonces yo decido ir a visitarlos a ellos, a donde ellos vivían, que era en Dallas. Y con más razón porque había 3 personas que todavía estaban vivos, de los sobrevivientes. Entonces yo dije, bueno, si no voy ahora, era el 2014, después cuando fui. ¿Cuándo voy a ir? Tengo que ir ahora para conocerlos y para saber de su historia. Entonces, bueno, me fui y tuve el honor de verdad de poder conseguir la entrevista por parte de ellos, de su propia voz. Es lo que yo quería, verle las caras, ver cómo me lo expresaban, ver qué me decían. Cuando yo regreso a Miami, hubo unos años que no pude mucho trabajar sobre el libro, pero a raíz de la pandemia es el momento que yo dije, bueno, tengo que hacer esto ahora, para que también mis hijos lo sepan, mis nietos, y o sea, si yo lo sé, no lo puedo dejar escondido en mi alma, ¿no? Entonces, yo no había escrito nunca un libro realmente, sino cosas de juventud, poesías y cosas que uno va guardando siempre, ¿no? En los cajones. Pero esta vez dije, lo voy a escribir y o sea, tengo que de verdad sentarme y hacerlo. Y bueno, y lo hice y ahora lo diferente de esta historia es que los que sobrevivieron no fue porque estuvieron en campo, sino porque fueron escondidos por unas familias católicas polacas. Porque fueron nada más 5 que sobrevivieron, ¿no? De 5 y uno tenía unos niños. Porque todo el resto de la familia fue enviada a Treblinka y en Treblinka se sabe que nadie volvía. Entonces, eso fue mi trabajo de ir a hablar con ellos y también traté de hacer, o sea, en el libro es como si fuera una historia dentro de otra historia, ¿no? Porque es también mi historia un poco de cómo fue que decidí ir, un poquito de mi infancia en Argentina, cuando iba a la escuela, yo iba a la escuela David Wolfson, que es una escuela hebrea en Buenos Aires, y siempre veíamos que afuera en las paredes había signos de cruz plásticas y después los limpiaban, o sea, eso fui creciendo yo con esa imagen del antisemitismo, digamos, ¿no? Eran unos grupos que llamaban tacuaras, que era ser como unos neonazis, un grupo neonazi de Argentina. Y me fui creciendo con eso, también en mi casa siempre hablaban del tema, por el lado de mi papá y de mi mamá. Este libro es por el lado de mi papá, que se llama de apellido Prengler, pero del lado de mi mamá también, de Rusia y de Ucrania y toda esa parte, también pasó lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es mi viaje interior hacia todo esto y a la vez la historia de ellos, los testimonios de ellos, detalladamente. Me lo contaron todo en inglés, yo lo traduje a español porque yo me sentí como más cómoda escribiéndolo en español, ¿no? Después, de todas maneras, lo tuve que traducir al inglés otra vez porque ellos no sabían español. Ellos cuando sobrevivieron se fueron a Dallas, a Texas, y entonces ellos no saben español, total que tuve que otra vez traducir todo, mandárselo en inglés a ellos, ¿no? Y una cosa que siento que es como muy especial es que en el 2015 se encontraron por casualidad unos grupos unos jóvenes descendientes de los de Dallas, de los sobrevivientes de Polonia, con una prima mía, con la hija de una prima, que se criaban en Argentina. Porque cada uno iba como con su escuela, y ahí van 15.000 personas, como ustedes saben, ahí en March of Living, que van a Auschwitz, y en las vías del tren, la hija de mi prima ve el apellido de su mamá ahí, y se dirige a ellos, y ahí se dan cuenta que son de la misma rama, o sea, del mismo árbol, distintas ramas, pero el mismo árbol porque es la misma familia. Entonces, imagínense encontrarse entre 15.000 personas, porque yo he ido también en el 2005 para allá, a Polonia, y de verdad que es muchísima gente que va, y se encuentran ellos dos, o sea, era el destino que tenían que encontrarse,
y saber que eran provenientes de la misma familia, pero jóvenes, de 18 años, 20 años, ¿no? Esto yo lo dije a la asociación de los que hacen el March of Living, para que le digan a los muchachos cuando van, que vean los cartelitos que los otros tienen así arriba, cuando los van a poner en las vías del tren, porque puede ser que sea algún familiar, el mismo apellido, puede ser que sea de la misma rama. A veces ellos no miran los carteles que los otros ponen. En este caso sí lo vio y supo que eran de la misma. Entonces, bueno, me pareció eso una cosa increíble, una coincidencia que pasó. Y eso también lo puse en el libro, explicándolo cómo fue el encuentro, fotos de ellos, fotos también puse de la familia, sobrevivientes, de los que no sobrevivieron también. Entonces traté de hacer un compendio del libro, de la historia de estos familiares, pero que también se aplica a todos los que han perdido gente en la guerra, bueno, los judíos de los que nací sobre todo, que han tenido las familias en el Holocausto en Europa, sobre todo en Polonia, que ha sido la peor masacre en Polonia. Y eso es lo que yo quise plasmar en el libro, y bueno, y que la gente sepa esa historia, así como que cada uno que tenga una historia también que la cuente, porque mientras más contemos nuestras historias, hechos reales, que la gente sienta que tienen nombres, que son gente que tiene un nombre, que tenía unos niños, que se tiró del tren con los niños y cuando se tiraron del tren los mataron con los niños. Esas historias que son tan personales, yo siento que cuando la gente lo lee me ha dicho, que sobre todo gente a veces no judíos, porque los judíos sabemos muy bien esto, porque lo vimos en carne propia, pero gente que no ha tenido esto y me dice, oye, pero verdad, ahorita que lo leo y veo los nombres y veo cómo fue, de verdad me estoy dando cuenta cómo es. Y en este momento que tenemos este problema, bueno, de antisemitismo general, me parece importante también que recordemos que vivamos la memoria de los que no lo pueden contar y también veamos el presente tratando de que el antisemitismo no suba así como está subiendo ahorita en forma efervescente, porque tenemos que actuar, tenemos que hacer algo ahora, no después. Eso sería lo más importante. Lo otro es, bueno, lo de las familias, que el agradecimiento a muchas familias o gente que ha escondido judíos a riesgo de su vida en la época del Holocausto. Los que lo han hecho han sido reconocidos en Yad Vashem, en Israel, como justos de las naciones. Se le ha dado el reconocimiento porque en verdad son gente que ha arriesgado su vida por salvar judíos durante esa época tan trágica, ¿no? Y bueno, entonces el libro lo tengo en Amazon y lo tengo a la orden, lo tengo en inglés y en español, y solo quiero compartir mi historia, que es la misma historia de tanta gente, no solamente de los judíos, también de gente que se ha tenido que ir de sus países, vivir en otros lados, emigrar por distintas causas, persecución política, o sea, tanta gente que ha tenido que separarse por guerra, por persecución, en este caso, bueno, antes del Holocausto fue la separación, pero hay tantas otras, digamos, por ejemplo, en África, en Ruanda, persecuciones que se han hecho, genocidios que se han hecho, como el que se quiso hacer con el pueblo judío, que no se logró hacer, por supuesto, y hoy en día tenemos el Estado de Israel, que para nosotros es nuestra casa, nuestra patria también, aparte de todas las patrias que tenemos por todos lados, las vivimos en la diáspora, ¿no? Y bueno, eso sería, y bueno, me encanta que me hayan invitado, y no sé si tienes alguna pregunta, con mucho gusto la puedo contestar. No, en primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarte en nombre de nosotros dos, de nuestra familia, y de los esfuerzos humildes que hacemos con este canal y con nuestro trabajo online en el periódico, y también por haber compartido, fue el año pasado, no el anterior, que compartimos en la Feria Internacional del Libro acá de Miami. Realmente es un libro extraordinario, Claudia. De verdad, hay que tener mucha también valentía para hacer algo así. Podría ser un libro, Giselle.
como los libros que están en el Museo de Nueva York, sobre el Holocausto, que se recogían todos los datos, la biografía de las personas que, bueno, que en realidad fueron quemadas y todo. Y creo que le dicen el libro Gico, no sé si lo pronuncié bien, a lo mejor está en hebreo la palabra. También, profesor Chiso, usted sabe que el libro de ella ganó un premio en el año 2020, fue, Claudia, ¿verdad? En el 21, 22. En el 21 lo terminé, pero en el 22 fue que te dieron el premio. O sea, yo lo mandé al International Latino Book Award porque, bueno, alguien me dijo y dije, bueno. Y de verdad que sí, me estuve muy feliz porque ganó por Family History Book. Bueno, mucha porque felicidad. realmente no, o sea, yo no hice el libro solo los testimonios, traté de hacerlo también un poquito cosas mías, o sea, leve, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Sentimiento de culpa, porque yo en un momento, me sentí un poco culpable de tanto que yo preguntaba, o sea, bueno, ¿y cómo fue que encontraron a tu papá en la chimenea y vinieron los de la SS y lo mataron? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo encontraron? O sea, después le estaba preguntando como un poco detallado, porque quería saber, y después me sentí mal, porque estaba haciendo que la persona recuerde esos momentos, ¿no? Entonces, tengo un capítulo ahí como de sentimiento de culpa, tengo también un capítulo de la razón por cual mi bisabuelo se fue, que había también un secreto ahí de medio de familia, aparte de los pogroms que había en los años antes de la guerra, ¿no? Siempre en Polonia, sobre todo. Pero, o sea, puse no solamente los testimonios, sino un poquito más como de literatura y más algo de también mío, personal, pues como para unir las dos cosas, ¿no? Y ese libro me motivó mucho a seguir escribiendo. Escribí otro libro y, o sea, me ha provocado como escribir más, me ha desarrollado esas ganas de seguir expresando. Entonces bueno, ibas a hacer la lectura del poema. Bueno, la poesía es una poesía que, o sea, cuando yo me volví en el avión de Dallas, yo estaba así como muy, muy angustiada con todo lo que yo había vivido y hablado con ellos y eso. Entonces escribí una poesía, creo que se la dediqué más que todo al señor donde yo estuve en su casa, que él tenía 82 años en esa época, cuando yo fui, 2014, pero él tenía 7 años, hasta los 14, 15, que vivió eso, todos esos 6 años, ¿no? Escondido en distintos lugares. Entonces como que lo pensé en él, pero se aplica a todos, realmente. Bueno, se las voy a leer. Dice, has presenciado la muerte y el abandono, el hambre y el desplomo, la persecución desmedida, la acelerada caída. Has vivido la crueldad de cerca, la nostalgia de una vida previa, la oscuridad como compañera. Has sentido el miedo a ser descubierto, el vacío de un estómago hambriento, el abrazo de tu madre sin aliento. Has sufrido la degradación lenta, la macabra violencia, el odio sin causa y la tristeza densa. Has crecido en niñez incierta, en hacinamiento, entre olores y piojos, lodo en tus pies de niño, lágrimas prisioneras en tus tiernos ojos. ¿Qué mundo tan perplejo habrás tú pensado? En total desconcierto, con los labios mojados de la gota de agua que te hubiera rozado. Te tocó escuchar los feroces ladridos de los perros y enseguida los sonoros disparos, los llantos y gemidos de tu padre y hermano. Con tu mirada de niño lo has visto todo y eres vivo testigo de lo ocurrido en esa despiadada página de la historia que jamás debió haber acontecido. Entonces, bueno, ese es gracias, Claudia, muy amable, conmovedor. En honor y en memoria a todas las víctimas del Holocausto, los sobrevivientes y también a las víctimas de lo que estamos viviendo ahora. Sí. Porque esto lo leo y me hace pensar un poco en los secuestrados, de los rehenes que se llevaron de Israel. Claudia, ¿cómo los lectores pueden acceder a tu libro? Bueno, yo lo tengo en Amazon, bajo el nombre ese, Dos ramas, Dos destinos, y en inglés, Two Branches, Two Destinies, y mi nombre es Claudia. Puedes buscarlo Prengler Starosta o Claudia Starosta. ¿De alguna red social donde te puedan también localizar? ¿Red social? Bueno, tengo el Instagram, que es @StarostaClaudia, y eso está ligado con mi Facebook también, que es Claudia Prengler de Starosta.
Pasa que el D no se usa mucho, pero yo lo tengo desde hace tanto tiempo ese nombre que ya lo dejé. Está bien. Sí. Bueno, sí. Bueno, eso más prácticamente es lo que les quería expresar. Y bueno, y recordando hoy y mañana, porque eso termina mañana también el Yom HaShoah, ¿verdad? Sí, Empieza y precisamente estamos en la cuenta de Homer. Hoy es el día, creo que es el día 12, 13. Hoy es el día 13 de la cuenta de Homer y mira qué casualidad que todo está todo junto, sí. Y bueno, y vamos a esperar a ver qué va a pasar con los que estamos aquí. Los que pasaron esto los vamos a recordar siempre. Sí. Y deben ser recordados cada año, tal como lo hacemos. Nos quedan 20 minutos. Nos vamos con el profesor, porque es muy interesante lo que él nos va a comentar. No, a la orden, Claudia, siempre a la orden. Señor Simpson, tengo una pregunta como de preámbulo. ¿Qué le pareció la historia que acaba de escuchar? Bueno, ante todo, escuché con atención lo que la señora Claudia habló. Yo, un poco a diferencia de ustedes, tengo una concepción más, llamémoslo así, nacionalista judía, no judía en el sentido judío de la palabra, sino judío en el sentido nacionalista. Yo pienso que el judaísmo después de la Segunda Guerra Mundial despertó otra, me falta la palabra en castellano, otra fase de lo que puede ser el judaísmo. Y la mejor demostración es lo que está sucediendo ahora en Israel. Es decir, nosotros creamos otra alternativa, y cuando digo nosotros, yo no fui el primero, por supuesto, pero soy uno de los que creamos otra alternativa al judaísmo en Israel. Una respuesta que dice, eso no va a suceder nunca más. Algo que, lamentablemente, como vemos en estos momentos, puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder en uno u otro lugar en los cuales hay judíos y hay antisemitismo, y puede llegar a ocurrir. Ahora, yo pienso que, ante todo voy a decir 4 o 5 frases con respecto a cómo se conmemora el acontecimiento en Israel. Por supuesto, los jóvenes, no todos, pero los que van, también parte de mis hijas fueron ahí, van a Polonia, a Auschwitz, a todos esos lugares, a ver lo que sucedió. Pero la conclusión es distinta. La conclusión de quien nació en Israel y de quien vive en Israel es distinta. Es que lo que sucedió ahí no puede suceder y que hay que fortificar al pueblo judío. Lo que sucedió el 7/10, si hubiera ocurrido cuando había un Estado, lo que sucedió en el Holocausto, si hubiera ocurrido o hubieran intentado hacerlo cuando hubiera existido el Estado de Israel, entonces no hubiera ocurrido, por lo menos en el tamaño que tuvo el acontecimiento. Quiero dejar de lado la indiferencia con que el mundo se refirió al tema judío en la Segunda Guerra Mundial. Pero no quiero dejarlo de lado en la indiferencia con que muchos países del mundo ven ahora lo que está sucediendo en Israel con la misma indiferencia. Es decir, en estos momentos mismos hay una tendencia bastante difundida a convertir lo que sucedió el 7 de octubre en una situación en la cual lo que sucedió, las vejaciones, todas las cosas que hicieron los de Hamas, pasó a ser en este momento una guerra entre Israel y los palestinos que no tiene nada que ver
en la cual puede haber un cese el fuego, puede haber un ataque así, puede haber un ataque así, pero no tiene relación con los acontecimientos del 7 de octubre, porque eso es lo que quieren hacer. Crear dos enemigos sin explicar que hay alguien que fue el que comenzó los acontecimientos con un acto brutal. Eso es lo que quieren ocultar. Ahora, nosotros en Israel tenemos otra forma de ver las cosas. También por eso vine a Israel y vivo en Israel hace 52 años. Simplemente dar una muestra. Cuando sucedió lo que sucedió el 7 de octubre, en 36 horas había 600.000 soldados israelíes dispuestos a defender al país. En toda la Segunda Guerra Mundial a lo mejor había 3.000 personas jóvenes judías que fueron capaces de tratar de defenderse, por lo menos para morir con dignidad. Esa es la diferencia entre el viejo judío y el nuevo judío. El nuevo judío de hoy quiere defender a los judíos. El viejo judío de antes no tenía ni capacidad, ni estudio, ni lugar donde defender a los judíos. El holocausto de ese entonces no puede volver a suceder en Israel. También lo que sucedió el 7 de octubre, que fue una sorpresa, todo un montón de cosas, no tiene ninguna comparación, y por eso yo me niego a comparar el holocausto, 6 millones de personas que murieron, con 1.300, 1.400 personas que murieron el 7 del 10, pero que no pusieron en ningún momento en peligro no al pueblo judío, no al Estado de Israel y no al 90% del territorio de Israel. Fue una sorpresa mala, fue todo lo que quisieran. Pero el holocausto tiene, y en eso un poquitito puedo llegar a discutir con la señora Claudia, el holocausto tiene es único. A mí me importa mucho, realmente, yo no quiero que muera nadie en Ruanda, tampoco en Nigeria en los años 60 cuando mataron a los Igbo, tampoco en los Balcanes hace unos años cuando hubo lo que hubo, pero tampoco cuando Assad mató a los sirios simplemente por matarlos, porque eran distintos que ellos. Yo estoy en contra de eso, pero me niego a tratar de encontrar paralelismos entre el holocausto nuestro, entre el intento sistemático de matar a los judíos y lo que sucedió en esos países, lo que sucedió que ellos se ocupen de recordar. Yo tengo mi propio holocausto, tengo lo que yo puedo contar, 124 familiares que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Y con ellos sigo viviendo. Y para ellos tengo que seguir viviendo. Y por eso nosotros lo conmemoramos en forma distinta. Nosotros tenemos ahora mismo en Israel algo así como 130.000 personas que sobrevivieron al Holocausto, con los números y con todo lo que tiene que ser. Pero eso quiere decir que tenemos 130.000 personas que todavía viven y tenemos por detrás de ellos 800.000, 1 millón de descendientes de ellos. Gente que nació a la luz de lo que les pasó a sus sobrevivientes, a los sobrevivientes, así como la familia de Claudio, lo mismo. En mi caso particular, cuando yo vivía en la diáspora, mi familia no hablaba del tema. No hablaba del tema porque era demasiado pesado para ellos. Aquí nosotros podemos hablar del tema y podemos entender por qué no tenemos que permitir que ocurra eso otra vez. Y ese es mi mensaje a los que como ustedes viven fuera de Israel. Es decir, nosotros podemos defendernos, ustedes no pueden defenderse. No pueden defenderse porque dependen de gobernantes, y no quiero meterme en la política interna de Estados Unidos, que no tienen demasiado interés en defenderlos, por motivos políticos, por lo que sea, porque tienen que recibir los votos de gente en Michigan, o por lo que sea. Incluyendo la prensa también, los medios de comunicación. ¿Cómo? Incluyendo los medios de comunicación, que tampoco les interesa el problema de Israel. No les interesa, no. Hay una serie de intereses. Yo no quiero entrar ahora en el tema Israel y los países árabes, sí. Israel y Qatar, Israel y el petróleo y las posibilidades económicas. No quiero entrar en eso porque no ese es el tema.
Pero lo cierto es que ustedes no están demasiado más indefensos de lo que estaban en Europa en la Segunda Guerra Mundial. No lo están. Es decir, ustedes no. particularmente ustedes tres viven en un país que es uno de los países en los cuales, por haber también una comunidad judía muy fuerte y con representantes muy importantes, entonces tienen cierto tipo de defensa. Pero ese tipo de defensa no protege a un estudiante judío cuando va a la universidad. No lo protege. ¿Qué significa eso? No lo protege tampoco cuando queman una sinagoga. Como en Caracas. En Caracas sucedió. ¿Cómo? En Caracas. Lo que sucedió y lo que va a seguir sucediendo. Y lo que va a seguir sucediendo. Yo estoy seguro, porque esa es la naturaleza del tema, estoy seguro que no todos los temas, no todos los acontecimientos que hay en los cuales los judíos sufren un peligro antisemita son mostrados por los medios de comunicación, porque entre otras cosas no quieren decir de que en esos países hay antisemitismo. Pero el hecho de que un 40% de los judíos de Europa ya no quieren ni ponerse la kipá en la cabeza, ni salir con un Maguen David en el pecho, eso indica que los acontecimientos son mucho más de lo que son contados. Les puedo contar de algo que me pasó a mí. Estaba paseando en Francia y estaba paseando con mi familia, mi mujer, una hija, nietos, y nosotros, como hablábamos en hebreo. Al lado nuestro estaba sentada una familia, una pareja en Francia, una pareja y un muchacho. Y yo veo, porque tengo ojos, mis oídos no andan bien, pero yo veo que se sonríen. Bueno, al cabo de 2 o 3 minutos que ellos se sonríen, entendí cuál es ellos son judíos, pero nosotros hablamos en hebreo porque ese es nuestro idioma resucitado, llamémoslo así, de judíos que están orgullosos de ser judíos. Y ellos están escondidos y no están dispuestos ni siquiera a decirnos de que ellos también son judíos porque tienen miedo de publicar su identidad. Eso es el peligro. Y yo, desde mi pequeño lugar en el cual estoy, trato de explicar que llorar por lo que pasó no alcanza. Hay que prepararse para el futuro. Y el futuro puede ser mucho más embromado. ¿Por qué? Simplemente porque hay 55 países musulmanes y simplemente porque esos países musulmanes, 50 de ellos no vale la pena ni siquiera vivir en ellos. Con lo cual esos países siguen exportando millones y decenas de millones de personas a Occidente, con lo cual ustedes van a estar en mayor peligro del que están hoy. Punto. Y esos países votan en las Naciones Unidas, son los que votan en contra de Israel todo el tiempo y están ahí y los dejan votar. Por supuesto, pero no es porque yo quiero ser, porque yo soy un fascista judío que quiero, sino simplemente porque eso es lo que está pasando en los países de ustedes, allá. Eso es lo que está sucediendo. Y es una tendencia que va a seguir creciendo, porque no porque alguien quiere o no quiere, sino porque el mundo árabe y el mundo musulmán sigue sin dar soluciones a sus propios ciudadanos, con lo cual ellos se agarran las valijas y si tienen algunos miles de dólares, se compran un pasaje, se compran un pasaje y van a vivir. ¿Dónde van a vivir? En los únicos países donde vale la pena vivir, que es donde ustedes viven, por ejemplo. Entonces ustedes cada vez van a estar en mayor situación de peligro. No hay vuelta. No hay forma de arreglarlo. La forma de arreglarlo, eso sería que los países árabes se conviertan en un paraíso. Así es. Ahora, eso es lo que ese es mi mensaje del Día del Holocausto. No es llorar, también llorar, pero no es solamente, especialmente no llorar por lo que sucedió, sino prepararse para lo que está por suceder. Y ese es mi mensaje. No sé si terminó mi tiempo o no terminó mi tiempo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con usted totalmente, porque en realidad, el Holocausto fue una matanza indiscriminada y fue industrializada, en forma industrial, con técnicas, con gases,
con números, contándolo. O sea, no tiene comparación. Yo sé que no tiene comparación. Ahora, yo por lo menos, mi contribución es un granito de arena a una de las historias tantas que hay, porque la descubrí. Yo tampoco sabía, porque mis abuelos tampoco me contaban, así como el suyo. Yo me enteré a los 50 años, qué sé yo. Por eso lo quise escribir, porque dije, esto no va a quedar en el olvido, lo quiero escribir. Entonces, no es que yo esté llorando por lo del pasado, sí estoy llorando porque me parece que ellos habrán sufrido muchísimo. Sí, No, yo creo que debemos recordarlos, o sea, me siento obligada, así como hoy en día en Israel también nosotros estamos súper pendientes de Israel y sabemos lo que puede pasar aquí, que también es un miedo porque fíjate, en Argentina no pasó en la AMIA y en la embajada, y eso que es en Argentina, lejos de Israel, y sin embargo pasó. Eso puede pasar en cualquier lado. Y estamos conscientes de eso. Yo no quisiera que usted piense de que yo la estoy criticando personalmente. No, pero le digo mi punto de vista para que sepa. Por lo contrario, lo que usted hace es educar a las nuevas generaciones sobre lo que ellos a lo mejor no escucharon, a lo mejor no leyeron, a lo mejor no les enseñaron de lo que pasó en el Holocausto. Y está completamente cierto. Pero eso es a mi parecer, por lo menos, es solamente una fase de la educación. La segunda fase, y es la más importante, porque lo que sucedió, ahora hay que preocuparse de que no vuelva a suceder. Es aprender. Eso es lo importante, aprender. Y lo que está sucediendo no es bueno, y lo más trágico de la situación no es una situación en la cual usted pierde un colectivo y viene el colectivo después, es otro colectivo. Es una situación en la que, a mi parecer, no hay otra posibilidad que se estropee cada vez más. El hecho de que en este momento hay un 80% de la población en los Estados Unidos donde ustedes viven que apoya a Israel. Un 80%, de acuerdo a las encuestas que yo leo, que apoya a Israel. Es muy interesante, pero cuando le pegan en la cabeza a un religioso judío, ese 80% no está parado al lado de él para protegerlo. Ese 80% sigue viviendo su vida, porque es su vida, la vida de ese 80%. Y el judío ese a quien le pegaron en la cabeza en Nueva York, sigue con su problema como judío. Yo sé que a lo mejor lo que yo digo es un poco fuerte, pero lo lamento. No, es que usted está consciente de la situación. No, esa es la realidad, hay que decirlo. Lamentablemente estamos viendo que está pasando. Estos muchachos de la Universidad de Columbia que no lo dejan entrar a sus clases. Y entonces está la policía ahí separada y no hace nada. O sea, un policía normal debería decir, bueno, ya va, un momentico, dejen entrar a este muchacho, que este niño paga el tuition y tiene su clase. Y no se quedan así viendo. Y los otros no lo dejan y se ponen así, no lo dejan. Entonces yo decía, bueno... La verdad es que no hay educación. Son muchachos que no tienen educación ninguna. Yo no quisiera convertir... Perdón, no quisiera convertir al policía en el chivo emisario de nuestras críticas. El policía recibe orden. Pero en ese... ¿Qué hacen los muchachos allá? Ellos tratan de hacer algo. Pero ¿cómo tú peleas con ese no queda un minuto. ¿Cómo hace? Aquí se están viviendo tiempos muy difíciles con los muchachos de la universidad. ¿Qué quiere que le diga? Yo pienso que mi mensaje, mucho más directo de lo que lo di, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Para mí, ustedes no están en el lugar correcto. Apoyar a Israel 100%. No, apoyar a Israel... Son los que nos defienden a todos, ¿verdad? Apoyar a Israel, o sea, tiene sus límites. Porque en el momento, cuando el ambiente se pone pesado, el apoyar a Israel puede provocar que usted misma sea atacada por esa gente. Porque esa gente no tiene limitaciones. Si hay alguien que piensa que va a ser un ataque diplomático hecho con palabras, no. Esa gente no tiene... No solamente que no tiene limitaciones para aplicar la violencia, sino que sabe que su violencia no va a ser respondida por las autoridades de los distintos países en forma como hay que responder a la violencia. Eso lo saben.
Ya ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje de Ángel. A ver, Ángel, ¿cuál es tu mensaje? El mismo que dije desde el principio. Realmente los acontecimientos que están ocurriendo aquí es porque estamos viendo jóvenes generaciones que están totalmente divorciados del pasado. No conocen nada de historia, no les interesa la historia de antes y sencillamente están enfocados en su historia reciente. Eso es mi punto de vista y por eso todo tipo de ayuda que podamos dar en todos los sentidos, de informar, de revelar los hechos de la historia y estarlos constantemente, no llorar, sino precisamente recordándolo para que no se repita. Ese es nuestro mensaje y me quedo con el mensaje suyo, señor Simpson, de que no lloremos y busquemos la manera de que estos hechos no se repitan. No se repitan. Le doy las gracias por estar acá con nosotros y que se repita.